estos físicos, ¿no es cierto?, que se dedicaron a esta investigación, y hay, digamos, dos físicos que lo llaman como los padres, digamos, el- de la luz, eh, que son Newton y Huygens. Esta teoría, la primera teoría, que es la teoría corpuscular, digamos, Newton fue el que trabajó, ¿no es cierto?, y dijo que la luz natural, al pasar por un prisma, esa era separada en una gama, digamos, de colores que va desde el rojo al azul. Él concluye entonces que la luz blanca o natural está compuesta por todos los colores del arco iris. Supuso que la luz está compuesta por diminutas partículas materiales, emitidas, digamos, a gran velocidad en línea recta por cuerpos luminosos. Entonces, esta teoría que él eh, dice, se fundamenta, ¿no es cierto?, en, digamos, en una de las propiedades de la luz o características de la luz, que son propagación, ¿no es cierto?, rectilínea, o sea, propagación en forma recta, en la reflexión y en la refracción. En eso se basa, ¿no es cierto?, la teoría de Newton. Luego tenemos la teoría ondulatoria. Esa fue ideada por Huygens. eh, eh, la luz se propaga mediante ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso. Es lo que, bueno, él postuló. Y por supuesto que pasaron muchos años entre una y otra. Este, por ejemplo, la refracción no se pudo comprobar con la teoría de Newton. Y bueno, hasta llegamos a un modelo, que es el modelo electromagnético. Maxwell, que es otro científico, predijo, ¿no es cierto?, la existencia de ondas electromagnéticas. Él supuso que la luz representaba una pequeña porción del espectro de ondas electromagnéticas, que es a lo que nosotros, ¿no es cierto?, nos vamos a dedicar a ver este espectro electromagnético. ¿Qué es la luz, digamos? O sea, tenemos que tener un concepto, ¿no es cierto? Entonces decimos que es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar, ¿no es cierto?, en el vacío, se llaman ondas electromagnéticas. La luz, entonces, es una radiación electromagnética. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? Todos estos conceptos son importantes, ya que nos vamos a dedicar a este espectro electromagnético. Entonces, el espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda, ¿no es cierto?, ya sea de longitudes de onda, de energía, de frecuencia, de todas las radiaciones electromagnéticas. O sea, las ondas electromagnéticas se clasifican entonces de acuerdo a su frecuencia, o a su longitud de onda, o a su energía. Eh, ¿Y cómo se clasifican? ¿Qué es, digamos, qué es lo que tenemos que, aparte de los conceptos, por supuesto, es entender, digamos, eh, bien, digamos, sobre este tema? Yo les voy ustedes en el apunte tienen, digamos, distintos gráficos, pero el que a mí me interesa solamente es como una línea de tiempo. Vamos a ver, chicos, sí que tenemos que tomar bien, porque, bueno, les comento, estoy en el hospital y no tengo las comodidades, pero yo les muestro ahora qué es lo que, cuál es el gráfico que ustedes, incluso en el parcial, si yo les pido, lo que me interesa que ustedes hagan del espectro electromagnético. Vamos a compartir.
Bueno, este es como una, bueno, yo he hecho la misma hoja que teníamos antes, pero miren, dice espectro electromagnético, los muestro de más lejos. Es una línea de tiempo donde yo voy a ubicar, ¿no es cierto?, las distintas radiaciones. Yo tengo que partir de esto es luz visible. Todo, digamos, como les dije, longitud de onda, acá hay números. Ustedes cuando lean van a ver que la longitud de onda, ¿no es cierto? La luz visible va de 400, que se mide, puede ser en nanómetros, entonces de 400 a 700 nanómetros. Y yo tengo radiaciones a la izquierda y a la derecha de la luz visible. La luz visible, digamos, el espectro visible es lo que todo lo que nosotros vemos. Entonces, si yo ubico, tengo acá ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Lo que yo tengo que saber es cómo va esa energía o esa longitud de onda. Eh, la energía, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer a la izquierda o a la derecha, no importa. Lo que importa es que ustedes pongan bien la energía, cómo aumenta, de acuerdo como ustedes ubiquen las distintas radiaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo ubiqué de esta manera, entonces la energía digamos, en este caso están las infrarrojas, eh, es menor, ¿no es cierto?, que la ultravioleta, que la luz visible, que la ultravioleta, o sea que va aumentando en este sentido. Por eso, eh, eso es, digámoslo, entonces yo sé que en cuanto a energía, los rayos gamma son los que más energía tienen, a su vez que los rayos X más energía que los ultravioleta, que la luz visible. Por eso va acá menos energía y para acá tengo los que tienen más energía. Ahora, en cuanto a la longitud de onda, es al revés. Esto, ¿no es cierto? O sea que la longitud de onda es menor en los que tienen más energía. Energía o frecuencia, digamos, corre igual. A más frecuencia, mayor energía. Entonces, la longitud de onda, entonces los que tienen menor longitud de onda son los que tienen más energía. Y la longitud de onda entonces aumenta en este sentido. O sea que no les dice la línea. ¿Qué es lo que ustedes tienen en el apunte? Ahora les muestro. O sea, las hojitas, digamos, en los dibujos que ustedes tienen. Les muestro uno de ellos, por ejemplo. Este es uno. Está ubicado de distintas maneras, pero lo mismo. Ahí les dice que esto es luz visible. Eh, eh, acá les marca, bueno, hay que mirar bien los intervalos, infrarrojas, ¿no es cierto? Y ondas radio, bueno, o microondas, todo lo otro que se ubica después de la infrarroja. Y acá al último vamos a tener los rayos gamma. Más complicado para mí este dibujo. Yo con la línea de tiempo que ahora les muestro otro, digamos, que tienen en el apunte. Ustedes tienen que ir leyendo y se van a encontrar con gráficos, pero que ahora les muestro otro que está en el apunte. No está mal, no está mal, pero es más complicado. Por ejemplo, acá me están marcando, ¿no es cierto?, las frecuencias, las longitudes de onda, que digamos que no, yo no lo tengo en cuenta eso. Para mí me interesa cómo los ubican, ¿no es cierto? Y de acuerdo a su
energía o longitud de onda. Acá lo mismo, o sea, acá está como para que ubiquemos, ¿no es cierto?, en distintos, este, sepamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, bueno, seguramente que acá ni yo alcanzo a ver en este momento, ¿no? Ahí sé que dice luz visible, acá ultravioleta, digamos, rayos X les muestra una radiografía y, digamos, los rayos gamma después. Y acá tenemos después de la luz visible, para en este sentido, tenemos la infrarroja. Y bueno, acá se encuentran, ¿no es cierto?, serían ondas radio, donde están ubicados, pueden ser las microondas, ¿no es cierto? Lo pone el microondas, la televisión, la radio, los teléfonos, bueno. Pero eso no me interesa a mí en realidad. Les muestro todo lo que van a encontrar y que a veces cuando yo pido en el parcial, ¿no es cierto?, es lo que ustedes intentan dibujar y no dibujan lo principal. Esto también tienen en el apunte. A ver, chicos. No tengo mi apoyo celular, así que este también lo tienen en el apunte. Bueno, está más. Estos numeritos tampoco, porque no los aprendemos nosotros. Y si ustedes a veces lo ponen, pero ni saben lo que significa y lo ponen. ¿Por qué? Porque estudiaron a último momento, miraron el dibujo, tratan de hacer el dibujo. Es lo mismo acá. Están ubicados, ¿no? Las distintas. Si ustedes empiezan a mirar, acá está la luz. Tenemos la luz visible en ese pedacito y luego tenemos luz ultravioleta, los infrarrojos y los rayos gamma. Y acá tenemos dije infrarrojos, no, ultravioleta, rayos X y gamma, y los infrarrojos están para acá. Pero ustedes tienen acá, por ejemplo, acá les pone acá como menos más la energía, ¿ve? ¿Sí? La longitud de onda más está, ¿ve? Con las flechitas, de dónde hasta dónde crece, hasta dónde aumenta. Eso es lo que sí tienen que saber. Si no ponen eso, no me sirve a mí lo que, como ubiquen, digamos, porque estamos diciendo quién tiene más energía, quién tiene menos energía respecto a alguno de ellos, ¿no? Generalmente siempre tomamos la luz visible, que es lo que nosotros vemos, las otras radiaciones, ¿no es cierto? No las vemos, digamos. Bueno, eso les digo para que ustedes vean todo lo que van a encontrar en el apunte, que no está mal, que los traten de ver, que traten de entender, ¿no es cierto? Pero con la línea de tiempo que yo les hago, con una línea y colocando, ¿no es cierto?, bien, sobre todo cómo es la energía o cómo es la longitud de onda, digamos, es lo que más, digamos, me interesa que sepan. Todos intervalos en todos esos intervalos de frecuencia o longitud de onda, vamos a encontrar aplicaciones médicas de la luz. ¿Y qué es lo que nosotros, como saben ustedes, es lo que hacemos más hincapié, ¿no es cierto?, en todas las aplicaciones. Ahora vamos a ver, digamos, hablamos de refracción, y acá hay algo importante, porque hay una aplicación, ¿no es cierto?, de la luz, es sobre todo la fibra óptica. Entonces vamos a ver, porque decimos que una de las propiedades, ¿no es cierto?, o sea, nombramos tres propiedades de la luz, que es el que se propagaba en línea recta, la reflexión y la refracción. Tenemos otras más también, pero que no son tan importantes en el campo de la medicina. Cuando la luz incide sobre una superficie plana, pulida, el rayo se refleja de tal forma que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, medido respecto a la perpendicular, digamos, de la luz. Ustedes tienen
tienen, todos estos dibujitos los tienen en el apunte cuando van, en algunos de ellos está, digamos. Em, a ver, para que les muestro lo que tienen esto, ¿no? O sea, el ángulo, ¿no es cierto? O sea que cuando la luz incide, esta es una superficie plana, pulida, ¿no es cierto? Se refleja. Este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de reflexión. Esta es digamos, la perpendicular, ¿no es cierto?, que dice respecto a la que, digamos, se mide, ¿no es cierto? O sea que son iguales esos ángulos. Ahora, cuando la luz incide sobre un material transparente, se divide, ¿no es cierto?, en la superficie en dos partes, que es este ejemplo, este gráfico, ¿no es cierto? Entonces, este sería una superficie transparente. Entonces, se divide en dos partes. Una se refleja y la otra se transmite a través del material. Acá, bueno, no está la que se refleja, pero este es el que se transmite. Entonces, la dirección del rayo que se transmite no es la misma, ¿no es cierto?, que el rayo de incidencia. Em, Llegamos nosotros a una formulita donde n es índice de refracción, c es velocidad de la luz en el vacío, c, y b, ¿no es cierto?, es velocidad de la luz en el medio. Hay, digamos, una ley que rige bueno, esto de la refracción, esto ustedes saben, ¿no? O sea, como en la escuela nos enseñan la refracción, entonces nos hacen poner el lápiz, ¿no es cierto?, en un vaso de agua y vemos como que el lápiz está quebrado. Entonces, hay una ley que rige el comportamiento de la luz al refractarse, ¿no es cierto?, cuando pasa de un medio con índice de refracción eh, N1, o sea, N hemos dicho que es índice de refracción. Entonces, cuando pasa de un medio que tiene un índice de refracción N1 y pasa a otro medio cuyo índice de refracción le vamos a llamar N2. Y esa ley es la de Snell. Según esa ley, dice que el índice de refracción, o sea, N1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, va a ser igual al índice de refracción en el medio 2 por el seno, ¿no es cierto?, del ángulo de refracción. Esa la tienen la formulita ustedes puesta, no la vamos a aplicar, simplemente es para entender, ¿no es cierto?, esto de, para llegar, ¿no es cierto?, a la reflexión total que se aplica, ¿no es cierto?, en la fibra óptica, que eso sí nos interesa saber. Entonces yo lo que les voy a explicar ahora no es que lo tengan que saber, pero sí es cómo se llega a esa reflexión total, que es lo que se aplica, ¿no es cierto?, en la fibra óptica. Entonces, cuando el medio pasa del medio 1 al medio 2, este, eh, con sus respectivos índices de refracción, nosotros tenemos dos posibilidades: que el índice de refracción en el medio 1 sea menor que el índice de refracción en el medio 2. O, o vamos a ver, ¿no es cierto?, o al revés. Entonces, si el índice de refracción en el medio 1 es menor que en el medio 2, siempre, ¿no es cierto?, siempre se va, la luz se transmite, ¿no es cierto?, al medio 2, siempre. O sea que va a ocurrir, ¿no es cierto?, la refracción, ¿no? Se transmite lo que acabamos de decir. Pero no pasa cuando el índice de refracción del medio 1 es mayor que el índice de refracción en el medio 2. En ese caso, la luz se transmite
va a depender en este caso de un ángulo que se llama ángulo crítico. Entonces, va a depender de eso. Digamos, cuando digamos, el ángulo es crítico, digamos, o a ver, de nuevo les vuelvo a decir para que no se confundan. Esto está en el apunte para que lo lean. Nada más yo lo que quiero es a ver que, o sea, no es sencillo, es que entiendan, porque lo único que sí me interesa es que sepan qué es la reflexión interna y la reflexión total. Entonces, si hemos dicho que si N1, o sea, el índice de refracción en el medio 1 es mayor que en el medio 2, en ese caso la luz únicamente se va a transmitir, ¿no es cierto?, cuando el ángulo ese de incidencia es menor que ese ángulo crítico. Entonces, si el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico, la luz viaja, ¿no es cierto?, perpendicular a la superficie. A ver, es el grafiquito, les muestro, que sería este. Cuando entonces decíamos, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, si el ángulo de incidencia, este es el que incide, si el ángulo de incidencia, entonces es igual a ese ángulo crítico, la luz viaja paralela, ¿no es cierto?, a la superficie, que está señalada acá como una flechita. Ahora, si el ángulo de incidencia es mayor a ese ángulo crítico, solo se refleja en la superficie que separa los dos medios sin refractarse. Acá, este sería. Entonces, si es mayor, ¿no es cierto?, que ese ángulo, si el ángulo de incidencia es mayor que ese ángulo crítico, se refleja sin transmitirse. Entonces, el hecho de que la luz se refleje completamente cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo crítico, eso se lo conoce como reflexión interna o reflexión total. Cuando pasa, ¿no es cierto?, luz a una valla de vidrio o de plástico de diámetro pequeño, los ángulos con los que inciden los rayos de luz sobre las paredes de la valla son mayores, digamos, que el ángulo crítico, se produce así esa reflexión interna, si la valla se dobla o se curva. Estas vallas, ¿no es cierto?, se conocen como fibra óptica y tienen, digamos, infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se pueden ver el interior del estómago de un paciente sin tener que abrirlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver esa aplicación, ¿no es cierto?, importante. Como les decía, la luz tiene, digamos, aparte de las tres propiedades que nombramos, tiene otras propiedades como la interferencia y la difracción, pero que son fenómenos de menor importancia, ¿no es cierto?, en medicina. Lo que vamos a ver bien son las aplicaciones, las que ustedes van a leer, van a buscar bien, en el apunte están, pero leyendo, o sea, porque son, como ya les repito siempre, distintas bibliografías, traten de leer todo, porque están las distintas aplicaciones, ¿no es cierto?, en el apunte. Por ejemplo, un uso común de la luz visible, o sea, de ese rango, ¿no?, que llamamos luz visible en el espectro, es permitirle al médico obtener una información visual del paciente. Por ejemplo, el color de su piel, su estado anímico, anormalidades, ¿no es cierto?, en su cuerpo. O sea que apenas el paciente entra
el primer, ¿no es cierto? La primera aplicación, si hablamos de este espectro electromagnético en cuanto a la luz visible, el médico ve. Entonces ya va haciéndose, ¿no es cierto? O sea, viendo por qué le puede estar consultando ese paciente. A veces, ¿no es cierto? Esa luz visible es insuficiente, entonces, ¿no es cierto? Se recurre, ¿no es cierto?, a fuentes de luz más intensas, ¿no es cierto? O a veces a espejos, o sea, o a superficies cóncavas. Esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, por ejemplo, cuando vamos al otorrino para ver el oído, ¿no es cierto? No nos puede ver así porque hay zonas donde no llega. Entonces utiliza, ¿no es cierto?, otoscopio. Ese sería en el caso del ojo. Si quiero ver bien, utiliza lo que es el otoscopio. Todo eso es con luz. Bueno, el otoscopio para ver, digamos, el oído, como les decía. El oftalmoscopio, ¿no es cierto?, es para ver dentro del ojo. Por ejemplo, y endoscopio llamamos a los que son para ver cavidades internas. Todo eso utiliza, ¿no es cierto?, luz visible. Yo a veces hago las preguntas y bueno, por ahí me ponen cualquier otro menos luz visible. Entonces, por eso hay que fijarse bien las aplicaciones. Entonces, bueno, en general hablamos de endoscopios y esos van a tener diferentes nombres según su uso. Pero todos utilizan el mismo principio: iluminar con luz visible que le permita al médico ver. Eh, Ahí tienen en el apunte ustedes otros nombres para ver distintas partes, ¿no es cierto?, del cuerpo. Y también, digamos, estos endoscopios en un principio eran rígidos, eh, que permitían, ¿no es cierto?, iluminar y ver una determinada área nada más. Y había algunos también, o hay, no es que había, otros equipados, digamos, con dispositivos ópticos para amplificar, ¿no es cierto?, el tejido en un estudio. Ahora, con la aparición de la fibra óptica flexible, entonces se desarrollan técnicas de endoscopio que penetran, ¿no es cierto?, en las áreas que son inaccesibles con los tubos rígidos. Y estos endoscopios flexibles tienen además un canal abierto que permite al médico tomar muestras, ¿no es cierto?, de tejido, o sea, para hacer biopsia generalmente. Cuando nos operamos de algo, generalmente, bueno, se manda algo para biopsia. Este, entonces, eso es posible con estos endoscopios, o sea, flexibles, digamos, debido a esta aparición, ¿no es cierto?, de la fibra óptica flexible. Y pueden, ¿no es cierto?, aparte, gira, que creo que tienen un ángulo de 180 grados, entonces pueden ver, ¿no es cierto?, además otras zonas, sobre todo esto cuando se hacen las operaciones. Entonces ven la importancia, ¿no es cierto?, de la fibra óptica. Eh, Ahora, digamos, tenemos aplicaciones, digamos, de todas las radiaciones, pero todo en medicina. Por ejemplo, la ultravioleta, ¿no es cierto?, que es la que tiene mayor energía. ¿Sí? Ustedes van estudiando esto con el gráfico, entonces todo lo que va diciendo la teoría, ustedes lo van viendo en el gráfico y eso les queda ya, y no se confunden en el parcial, digamos. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, hemos visto que la ultravioleta tiene más energía que la visible. Y, y esta ultravioleta en general, podemos decir que, digamos, su aplicación es que es germicida, ¿no es cierto? Entonces se utiliza para esterilizar instrumentos.
Entonces, esa es una de sus aplicaciones. Este, aparte de tener estas aplicaciones benéficas, tiene, ¿no es cierto?, algo no, que no es bueno. Por ejemplo, eh, produce la ultravioleta muchas reacciones en la piel, como les dice, benéficas y otras que son malignas, digamos. Una por ejemplo, la transformación de algunas moléculas en vitamina D, eso sería benéfico, eso es muy bueno, ¿no es cierto? Sobre todo el médico, por ejemplo, cuando no, a veces, digamos, tenemos sobre todo, por ejemplo, falta de calcificación, ¿no es cierto?, en los huesos, porque no, eh, en alguna parte del ciclo del calcio en nuestro organismo está fallando. O sea, no es que nosotros no nos alimentemos con alimentos que contienen calcio, sino que podemos tener una mala absorción en nuestro organismo y una de esas que favorece esa absorción es casualmente la vitamina, es digamos, el sol, que permite que este, se transformen, ¿no es cierto?, algunas moléculas en vitamina D, que es benéfico, digamos. Eh, Algo que no, que es maligno, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas que provienen del sol reaccionan con el pigmento de la piel, ¿no es cierto?, con la melanina, y provoca eso que se oscurezca. Ahora, una exposición prolongada al sol puede tener como consecuencia la aparición del cáncer de la piel. Digamos, ya conocemos las áreas más afectadas, ¿no es cierto?, sobre todo este, en la cara, sobre todo, ¿no?, en los lóbulos de la oreja, este, la nariz, bueno. Entonces eso porque pues, se exponen mucho tiempo, ¿no es cierto?, al sol. eh, digamos, es un tipo de cáncer curable, pero si se lo detecta, como siempre hay muchos cánceres que si se detectan a tiempo son curables, y si no, no. Ahora dice que, por ejemplo, el vidrio común, ¿no es cierto?, permite el paso de pequeñas partes de radiación ultravioleta, pero detiene, ¿no es cierto?, muchas de las radiaciones dañinas. Em, También, por ejemplo, en las radiaciones ultravioleta, por ejemplo, en las cataratas, ¿no es cierto?, que aparecen, que son como opacidades, son, digamos, el producto de la gran absorción de la luz ultravioleta. Eso sería también maligno. Estos, ustedes separen más o menos de lo que es benéfico y lo que no es benéfico, porque yo pregunto así en el parcial a veces. Em, También, por ejemplo, la otra, la infrarroja, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, es dañino, que también proviene del sol, pero esa tiene, digamos, mucho menos energía que la luz visible, pero también, ¿no es cierto?, puede quemar. Entonces, para esto siempre lo aconsejable es no mirar directamente, ¿no es cierto?, el sol. O lo tenemos que hacer, ¿no es cierto?, a través de vidrios oscuros. Y esos van a filtrar tanto las radiaciones ultravioleta como las infrarrojas. Otra aplicación de la infrarroja es el calentamiento. O sea que se utiliza, ¿no es cierto?, para calentar tejidos internos con lámparas de luz. Eso ya lo vimos cuando vimos, ¿no es cierto?, radiación como aplicación, ¿no es cierto?, de las transferencias de calor. Entonces, bueno, digamos, los números de longitudes de onda, digamos, saber que tiene más o menos, para mí es suficiente. Además, por ejemplo, una aplicación que les dice el apunte, es muy común de la luz infrarroja, es la fotografía, que es reflectiva y emisiva, y que se conoce como termografía, que vimos en la clase pasada. Detectábamos las diferentes temperaturas del cuerpo humano,
ya habíamos dicho que ya es una región caliente, ¿no es cierto? Eso me estaba indicando un problema, una alteración. Y también dijimos que también se utilizaba, ¿no es cierto?, esta termografía en el estudio de la circulación sanguínea. Bueno, o sea, ve cómo se va relacionando, ¿no? Em, Después tienen los rayos X. Esto, la aplicación la vamos a ver bien, capaz, o lo vean bien cuando veamos en la última unidad, este, que allí vamos a ver incluso sonido. Ahora no lo vamos porque ustedes tienen acá sonido, que de sonido lo único que vemos, que yo les doy, es el ultrasonido, que es que lo vamos a ver cuando veamos la última unidad. Ahí una sola vez vamos a ver también el ultrasonido. Y en las aplicaciones de los rayos X también vamos a ver, ¿no es cierto?, en esa última unidad. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que este, digamos, lo que tenemos que saber es dónde están ubicados, ¿no es cierto?, en el espectro electromagnético, o sea, que están entre la ultravioleta y los rayos gamma, y tenemos que saber que tienen más energía que que la visible seguro y que la ultravioleta también, pero menos que los rayos gamma. Toda esa información la saco de la línea esa, yo la llamo línea de tiempo, pero que son de las distintas radiaciones, y ubicando bien, ¿no es cierto?, de dónde a dónde aumenta la energía y de dónde a dónde aumenta la longitud de onda. Energía o energía o frecuencia, dijimos que corren, ¿no es cierto?, paralelos, o sea, que es lo mismo. Los rayos gamma también su aplicación, o sea, de hecho hablamos de rayos X, ya sabemos que dónde aplicamos los rayos X, ¿no es cierto?, en el diagnóstico, porque sobre todo si nos quebramos, una radiografía. Todo es una radiografía, entonces me está haciendo un diagnóstico para luego poder hacer un tratamiento. Entonces los rayos X también tienen, digamos, cosas benéficas y malignas. Eso vamos a verlo bien. Acá el apunte no les dice esa parte. Yo pido en el parcial, pero eso se ve bien en la última unidad que vamos a ver. Los rayos gamma también tienen una importante aplicación, sobre todo, ¿no es cierto?, en el tratamiento de cáncer. Si bien todas las radiaciones que tengan alta energía se utilizan, ¿no es cierto?, en el tratamiento de cáncer, yo, cuando yo pido aplicación de los rayos gamma, a mí me gusta que me digan sí lo que es para el tratamiento de cáncer. Generalmente yo pregunto aplicación de, por ejemplo, los rayos gamma, para el tratamiento de cáncer me ponen rayos X. Bueno, no lo considero mal, pero tampoco bien, porque la radiación que tiene mayor cantidad de energía son los rayos gamma, y lo estamos utilizando para destrucción de tejidos malignos. Bueno, entonces allí vemos todo, ¿no es cierto?, lo que es aplicación. Ustedes lean el apunte, a lo mejor me estoy olvidando de algunas, pero lean, digamos, el apunte y vayan extrayendo, ¿no es cierto?, lo que son las distintas aplicaciones, tanto benéfico como maligno. Digamos que sería lo importante, ¿no es cierto?, de esta unidad, digamos. Bueno, si falta algo lo vamos a ir viendo en las otras. Hay una que no sé si las paso por una hojita que no había quedado dentro del apunte, no está ni en el Classroom, que son las aplicaciones de la fibra óptica en la medicina, que eso sí se toma, o sea, las aplicaciones son en medicina, digamos, tiene un amplio, ¿no es cierto? Todo se mueve con fibra óptica ahora, ¿no? Eh,
los súper, todo lo que cobran, todo es con fibra óptica, todo, todo, todo. Pero lo que a mí me interesa es en la medicina. Digamos, digamos, la ayuda, ¿no es cierto?, que es importante, digamos, o las ventajas que tiene el uso de la fibra óptica, como ayuda a las técnicas endoscópicas, ¿no es cierto? Y digamos, tenemos los fibroscopios, los laringoscopios, digamos, los distintos, ¿no es cierto?, Eh, que utilizan, digamos, la fibra óptica. Clasificamos, digamos, los campos generales digamos, de empleo en medicina de la fibra óptica. Nosotros lo clasificamos en tres, digamos, que se puede hacer el diagnóstico, digamos, haciendo el diagnóstico entramos en el campo terapéutico, o sea que con eso se hace un tratamiento, ¿no es cierto? Y luego se puede hacer un control, o sea que se llama un postoperatorio, ¿no es cierto? Esos son los campos, ¿no es cierto?, de empleo en medicina de la fibra óptica. Esta hojita, no sé, ya voy a ver si se las paso por una foto después a la delegada y me dirán si se ve y si no lo dejo en la fotocopiadora. Eh, es una sola carilla, digamos. Eh, bueno, ¿alguna, alguna pregunta? Entonces la parte de sonido va a quedar, ¿no es cierto?, para, digamos, en la última unidad vamos a tratar de ver eso. Profe, Sí, eh, este ejemplo, eh, como usted dijo que iba ahí en el parcial, eh, yo tenía una duda de que a los ejemplos sí o sí lo tenemos que especificar o directamente no. no sé qué es especificar. O sea, cómo funciona el tratamiento de los rayos gamma, eso. No, no, cómo funciona, no. Sino como aplicación hacia como Nosotros la... no sabemos o sea, sabemos que destruyen los tejidos. O sea que Bueno, es una de las es- aplicaciones digamos, en cáncer, ¿no? Este, que ya vamos a ver también en la última unidad, vemos también la radioterapia, que sería en el caso de radioterapia, que utilizamos los rayos, y en el caso de la quimioterapia, porque dependiendo del tipo de cáncer, del estado en el que está, se va a utilizar, primero creo que se utiliza quimioterapia, o en el caso de ya avanzados, o dependiendo, yo en eso desconozco, pero se usa después, si no, quimio y radioterapia. Eso lo vamos a ver, pero como aplicación. ¿Cómo funciona eso? ah, No sabemos, no sabemos, es únicamente un médico, digamos, ¿no? listo, no, no, eso era mi pregunta, nada más, profe. Gracias. Profe, Sí, de la línea vamos a ver las aplicaciones médicas a partir de la luz visible, ¿no? vemos todas las que están marcadas. Ultravioleta, o sea, luz visible. Con más energía que luz visible tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Con menos energía que la luz visible tenemos los infrarrojos. Y después están las ondas radio, en forma general, ondas radio. Por ahí les marca como microondas, pero son, ¿no es cierto?, los que tienen menos energía. Las ondas radios es importante que conozcamos a dónde están, porque hay un estudio de diagnóstico, que es la última unidad que nosotros vamos a ver, que se aplican, ¿no es cierto?, las ondas radio. Bien, chicos. O sea, tienen que lean, y vayan extrayendo las aplicaciones, sobre todo aplicaciones, digamos, que
por ahí las podemos visualizar o haber escuchado que se utilizan, ¿no? Profe, o Sí, sea que usted dijo que lo que más le importa en realidad es que tenemos que saber la longitud de ondas, que no. entonces, ya sea longitud de onda, frecuencia o energía, eso primero ustedes tienen que ver bien. Hay otros conceptos que a lo mejor los vamos viendo, lo vemos de acuerdo a cómo nos queda tiempo, lo vamos a ir viendo. Entonces aquí sé más o menos de generalizar lo que es la unidad, porque nos quedan, digamos, pocas clases y quiero terminar con todas las unidades. Entonces, vamos a ir, capaz que en la clase que viene o cuando hagamos este práctico de este tema, vamos agregando otras cosas más. Sí, ya sea longitud de onda, o sea que de las dos cosas se habla. Frecuencia o energía tienen que, porque a veces les dice frecuencia, tengo que saber que la frecuencia es, digamos, corre paralelo con la energía, no así la longitud de onda. Entonces eso, visualizando el gráfico, ustedes de allí ya van a saber ubicar las distintas radiaciones y saber si tienen más o menos energía o más o menos longitud de onda. Profe, ¿ya tiene fecha para el parcial? Chicos, ya hace 2 clases que ya di la fecha de parcial. Ya di la fecha de parcial. O sea, lo vengo diciendo en las clases. Hoy no dije nada porque ya son 2 clases que ya les dije. Es la Bueno, última semana de profe, junio, es el día miércoles. Miércoles, los de la mañana a la mañana y los de la tarde a la tarde. Ustedes no se hagan problema porque en este horario vendrá a cubrir capaz que la hora o alguien, no sé qué materia tienen el día miércoles, de manera que ustedes a biofísica van a ir el miércoles. El parcial es miércoles, es presencial. El 29 de junio, ¿no, profe? Bueno, sí, no recuerdo en este momento, pero es el último miércoles del mes. Sí, 27 lunes, 29. Esa es la fecha del parcial. Inamovible. Bueno, chicos, no hay preguntas, ya que entra el otro grupo. Nos vemos la clase que viene, chicos. Chao, profe, hasta la próxima Hasta luego, clase. profe. chao, profe. Luego, Chao, profe. Chao, profe. hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.